Bienvenidas, bienvenidos a 3, 2, 1, Inclusión, un video podcast dirigido a conocer, comprender y concienciar sobre diferentes situaciones de discapacidad, con el único fin de aportar nuestra experiencia, formación, pero sobre todo mucho amor, a lograr una sociedad más inclusiva. Somos Doria Peñalver y Cristina Martínez. ¡Empezamos! Bienvenidas, bienvenidos a nuestro video podcast de nuevo en 3, 2, 1. ¡Inclusión! Buenos días, Doria. ¡Hola, Cristina! Nos vemos de nuevo. Sí, Encantadísimas, qué ganitas. como siempre. Sí. ¿Verdad? Muy contentas y muy emocionadas. Muy emocionadas por la respuesta que estamos teniendo. Sí. Y todos los comentarios, igual que dijimos la otra vez, de sugerencias, en fin, y ya tenemos posibles participantes. Hombre, ya tenemos. confirmados, o sea Sí. que vamos bien, vamos bien. Bueno, Doria, cuéntame de qué te gustaría hablar. Bueno, yo hoy había pensado pues que tú nos contaras. Que yo os cuente. Sí, tu experiencia. Me parece una experiencia vital que creo que puede aportar como mamá, pero también como terapeuta, como logopeda, o sea, esa unión entre las dos facetas. Entonces, a mí me gustaría, primero que nos sitúes un poquito, ¿no? Que nos cuentes de quién eres. Creo que en el primer episodio sí nos contaste algo, ¿no? Que es mamá de Simón, bueno, también de Alberto. Sí. Y bueno, cuando te enteraste del diagnóstico de Simón y cómo te enfrentaste a eso, qué herramientas usaste, que creo que puede ser interesante para las mamás. Vale. ¿Y en qué apoyos, o sea, cómo lo enfrentaste y qué apoyos recibiste? Vale. Y luego ya pasamos a la parte de profesional. Sí. Vale, de acuerdo, pues empiezo contándote un poco cómo fue el recibir el diagnóstico de Simón. Quiero hacer un inciso y es que Simón va a cumplir 21 años y en aquel entonces ni muchísimo menos existían las vías de información que existen hoy en día. Ni muchísimo menos, ni se conocía tanto sobre el trastorno del espectro autista. Es más, yo nunca lo había escuchado. O sea, lo había oído, pero como algo así muy lejano, no conocía a nadie cercano en el entorno ni nada. Cuando yo fui lo que más recuerdo fue todo el bagaje que tuve que hacer para que pudieran decirme qué circunstancias tenía mi hijo, por qué actuaba de cierta o por qué yo veía que no se estaba desarrollando de manera, pues bueno, dentro de lo que se considera, ¿no? Desarrollo evolutivo. ¿Y lo veías tú o lo veían los demás? En este caso yo. En este ¿Sabes? caso yo. Muchas madres Sí. me comentan eso, Igual. que solo lo veían ellas. Sí. Que ni los padres, ni los abuelos, el entorno, no sé si no lo veía o quizá a veces pienso que no quería asustar. Pero no eres la primera que me comenta eso. Muchísimas mamás me dicen eso. Sí, hombre, yo lo veía, yo me di cuenta cuando a los 15 meses de Simón, que fue justo cuando empezó la escuela infantil, que yo incluso pensé será una mala adaptación, pero cada vez veía más evidente una serie de características en mi niño que, sinceramente, es como si el Simón anterior a los 15 meses fuese un Simón muy diferente a partir de los 15 meses, de verdad, ¿eh? O sea, es como si fuese... Es más, se puede ver en las fotografías, en la expresión de Simón. Tú ves, sí, es muy curioso porque ves totalmente la sonrisa, el gesto, todo en una fotografía. Yo a día de hoy eso evidentemente pues es algo que ya lo tengo muy gestionado, pero que en su momento fue muy duro, ¿eh? Fue muy duro y con tan poca información a la que yo podía acceder. Pasé un proceso entre que, bueno, pues quizás como era primeriza, se me nombraba mucho, mamá de primeriza, un niño que no desarrollaba el lenguaje, ya hablará, todo el mundo conocía a alguien que había empezado a hablar más tarde y que acababa hablando. Él ya hablará. ¿Quién ya hablará? Sí, sí que lo hace, ¿eh? Y estás ahí en esa situación de que no sabes qué le pasa ni qué nombre tiene
Y con respecto a esto, yo sí quería tener un nombre de qué le sucedía a mi hijo, porque quería saber, quería tener información sobre todo para saber cómo podía yo ayudar y educar a mi hijo en esa situación, en esas circunstancias. Sabes que hay una tendencia, hay profesionales que hablan de que no hace falta un diagnóstico. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, ¿A ti no, te ayudó porque el diagnóstico? sí, y sobre todo como madre y como profesional, muchísimo. Porque si tú ves el diagnóstico como para poner un nombre, lo que decimos etiqueta, y entonces juzgar ya a esa persona por esa etiqueta que le has puesto, efectivamente tiene tiene unas connotaciones negativas. Pero es que yo, esa etiqueta no me hace ver una parte negativa de la persona, me hace ver en qué puedo yo ayudar a la persona o qué vías podemos ofrecer para que ese niño vaya tomando un desarrollo dentro de sus posibilidades. Y de hecho, yo creo que, sinceramente, con Simón ha sido un ejemplo muy claro de eso. Entonces, poner un nombre, es como, yo digo, ¿no? Si yo voy a ponerme unas gafas y no me dicen si es miopía, astigmatismo, ¿qué cristal me van a poner? Yo sé que no veo bien, pero ¿qué nombre tiene la situación que hace que yo no vea bien? En el desarrollo es así. O sea, si yo no le pongo un nombre, ¿de qué manera puedo actuar? Porque, bueno, ya lo sabemos a nivel profesional también, ¿no? Pero son a nivel neurológico, a nivel cognitivo, pues tienes que actuar y trabajar e intervenir atendiendo a eso que está pasando. Esas características. Ujú. Vale, y los apoyos, ¿tuviste apoyos? No me has contestado, ¿no? Ah, vale, a los apoyos. Eh, eh, a ver, no quiero, no me sentí apoyada, o sea, no me sentí apoyada, no me sentí, no, por eso quizá tomé la decisión que tomé después, ¿vale? No me sentía apoyada, no llegaba a entender muchas circunstancias. Y una cosa que te quiero decir, Doria, nadie me preguntó cómo estaba yo, qué necesitaba, y puede parecer esto egoísta, No, para puede nada. parecer, Para pero nada no lo es. explico por qué no lo es. No, no, no lo es. Porque yo, para educar bien a mi hijo, en ese momento yo necesitaba estar bien Sí, y tener información y saber cómo poder gestionar toda esa y situación. estar bien emocionalmente. Estar bien emocionalmente. Y eso fue, Pero yo no no lo tú, o tuve. sea, todas necesitamos estar y todos bien emocionalmente para poder educar en calidad. Ujú. Y sí, Ese es uno de los principales objetivos que cuando yo ya pasé a ser no solo madre, sino también profesional, enfocarme mucho, ¿vale? en estar bien. En saber cómo estaban las familias, cómo estaba la mamá, cómo está el papá, porque así se nota muchísimo en el proceso de intervención con un niño o con una niña. A mí me faltó mucho esa parte. Y luego encontré otra parte que lo he podido ver posteriormente en otras situaciones. Y es a veces, o sea, nosotros ya, o por lo menos a mí me pasó, no había noche que no pensara cómo podía mejorar la situación que tenía que hacer, juzgar mucho todo lo que yo estaba haciendo sin saber ni tener conocimiento, porque si ya, como decimos siempre, educar no es fácil, pues educar en esta desinformación que yo tenía, pues desde luego era muy complicado, ¿no? Pero Entonces, esto era un desgaste. así, mucho. Todos los días pensar qué es lo que he hecho mal Ujú. o qué tengo que hacer mejor. Sí, luego encontré profesionales pues que bueno, pues su discurso era como de apoyo, de acompañamiento y luego de otros pues que yo entiendo que a lo mejor o sea, no considero que lo hicieran, era en base a sus conocimientos a lo mejor en aquel momento, pero quizás sin darse cuenta podían llegar a hacer sentir que yo no lo estaba haciendo del todo bien. Y no se trata de estar haciéndolo del todo bien ni del todo mal, sino de hacer lo que sabes Y lo que a o veces puedes. y lo que puedes, ¿vale? O sea, si sabes hasta dónde sabes, no se puede hacer más. Y eso es lo que yo te diría. Entonces, si me faltó apoyo, sí me faltó. Sí me faltó porque además toqué muchas puertas, además yo estaba en una situación en aquel momento en cuanto a conducta y muchas cosas, yo necesité más apoyo del que tuve, sí. Sentiste un poquito sola Un poco, sí. a nivel
de la sociedad, familiar, en todos los ámbitos, supongo. Familiar, tengo que decirte que tuve, o sea, mi familia es verdad que siempre he tenido apoyo, ¿eh? O sea, siempre, siempre, O sea, que el siempre. apoyo familiar El sí que lo apoyo tienes. familiar sí lo he tenido siempre. Pero ¿Y social, amistades? pues sí, sí, de amistades, pues sí, sí que tuve, sí. Sí tuve, No se sí, sí perdieron tuve. amistades por el camino. Y Por sí esa situación. ya, no, considero que no, considero que no. Sí que es verdad que nosotros ya, nuestra forma de relacionarnos sí que tuvo que cambiar durante mucho tiempo, porque tuvimos que adaptarnos a la situación que estábamos teniendo, que como he comentado antes, no era nada fácil. Entonces nosotros nos modificó nuestra forma también de relación social, pues como muchas otras cosas, hasta que no hemos podido poquito a poco, fue una limitación importante en aquel momento, porque no podíamos acceder a muchos sitios, ya no porque no se pudiera acceder, sino porque la estructura que teníamos que tener con nuestro hijo y todo eso, pues sí que causó esa limitación. Y luego profesionalmente, sí necesité, me hubiese gustado más apoyo, sí. Qué triste. Bueno, Sí, bueno. qué triste que los profesionales no seamos capaces de empatizar. Es que la palabra es esa, de empatizar con las familias. Y yo lo veo mucho eso. E intento contarles, tú lo sabes, a mis estudiantes que hay que escuchar. Y, y luego también otra cosa que me llama mucho la atención es, bueno, el duelo. Yo no sé si tú tuviste un duelo y si durante ese duelo hubo comprensión, porque no, ¿no? Hubo un duelo, ¿no? Hubo un duelo, sí. A ver, me emociono. Ya, pero es bonito. Pero es bonito. Va, hubo un duelo, Sí, lógicamente. sí, Y en el claro. duelo tampoco hubo ese apoyo. Ya No, no, no lo encontré. O quizá a lo mejor no sé, o no era lo que yo esperaba, o me faltó acompañamiento. Yo lo siento así, que me faltó sí, acompañamiento y no sé, pero bueno, ya está. ya Ya está, está. por eso quizás eso me llevó a tomar las riendas. Muy bien. Por eso me Y llevó. estudiaste logopedia. Dejé todo, fue a hacer un acceso a la universidad, imagínate, que tenía 37 años, tenía mi otro hijo muy pequeñito todavía, a Simón en sus circunstancias, y eso fue esa falta de tener ese apoyo y esa inseguridad que yo sentía, de decir no puedo más, yo tengo que tomar las riendas de esto, y decidí hacerlo. Y aquí estoy hoy. Vale, y ahí aprendiste muchas cosas. Muchísimas. O sea, no puedo decir que hice un grado en logopedia. Yo devoré un grado en logopedia. O sea, yo me comía la asignatura. De hecho, no falté a clase. O sea, es que aunque me encontrase mal, porque creo que era una oportunidad que me estaba dando la vida de hacer ese aprendizaje que al final iba a repercutir en mí como madre, porque ese era mi objetivo. Profesionalmente yo no sabía si me iba a dedicar a ello o no, aunque sí tenía en mi mente que quería que me sirviera para ayudar a alguna familia, ¿no? De que pasara el proceso de manera distinta a la que yo lo viví. Entonces yo devoré el grado de logopedia. Y yo siempre me he preguntado, todos esos conocimientos que tú adquiriste durante esos años de carrera, Sí. te los llevaste a casa. O sea, ¿tú eras terapeuta en casa? No, Eso para mí es no. importante. Simón ha tenido su terapeuta. Simón ha tenido su terapeuta. Pero sí que me ayudó a comprenderle Eso. y a gestionar las situaciones que yo no sabía. O sea, si había determinada conducta, por qué podía estar pasando, ¿vale? Y me ayudó en ese sentido. Pero yo siempre lo digo, una madre tiene que ser madre. Sí que me ayudó a conocerlo, a comprenderlo y entonces yo a gestionarme mi forma de educar a mi hijo y a dar a conocer a nuestro entorno más cercano esa situación. Ahí sí que me dio herramientas, ahí sí que me sentí yo más fuerte y me siento fuerte ahora porque me ayudó. Yo ahora veo a mi hijo en ciertas circunstancias y no veo solo lo que está haciendo en ese momento, sino estoy comprendiendo mucho más allá el hecho, el por qué le está llevando a hacer lo que está haciendo. Entonces, eso es lo que yo al final quiero inculcar, o me gusta, o lo intento, no sé si lo consigo, Lo pero haces lo muy bien. intento, no sé,
lo hace hacer con sentido. las familias. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son nuestros hijos. Y hay un derecho fundamental, que es el derecho, por un lado, a nosotros, de ser madre y disfrutar de nuestra maternidad, y por otro lado, el de nuestros hijos, el de tener una mamá que disfrute de ellos y ellos disfrutar de esa crianza. O sea, es algo mutuo. Y eso es lo que yo intento inculcar y es lo que yo he vivido en mí y en mi hijo y en mi familia al final, que tengo otro niño. O sea, que al final en todo. Y esos conocimientos también te habrán servido para tu otro hijo, para Alberto. O sea, no es Exactamente. solo, en general, yo creo que Claro, sirve para claro, educar. claro, mi hijo Alberto pues se encuentra con un hermano mayor, con unas circunstancias que él tiene que aprender también a gestionar y a entender. Entonces, pues a mí eso me ha dado, o sea, me ha dado muchísimas herramientas que son, es lo que yo digo, es lo que creo que al final tenemos que tener. No tenemos que tener más que en sí un juicio sobre lo que hacemos mal o hacemos bien, sino en comprender para poder saber actuar. O sea, yo no sirve de nada que yo esté pensando esto lo estoy haciendo mal, sino, venga, vamos, esto ha pasado así, vamos a ver si lo hago de esta manera, pero para eso necesitas tener recursos. Herramientas. Y entonces, si tienes profesionales, yo siempre digo, cuando alguien reciba un diagnóstico de su hijo, lo primero es calma, ¿vale? Bueno, vamos a ver y vamos a ver qué pasos tenemos que seguir y confiar, buscar un profesional que realmente, te sepa entender a ti y a tu hijo o hija. Eso es. Mm. A mí me gustaría un episodio a los hermanos. Sí, Sabes que para mí son muy lo importantes sé los y hermanos. lo son. Lo sé, Y me lo has comentado muchísimas veces y estoy completamente de acuerdo. Y sí que es cierto que las familias cuando nos encontramos, pues eso, que tenemos distintos niños con distintas formas de educar, a veces sopesamos mucho como tenemos que aportar tanto, a lo mejor por necesidad, a uno de bueno, nuestros hijos equilibrar el otro. Yo me inventé un sistema para intentar equilibrarlo, pero no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero seguro que es el que hemos seguido y sería fabuloso poder hablar de los hermanos. invitar a algún hermano. A mí Sí. me encantaría. Ujú. Bueno, pues otra cosa que también quería preguntarte es, que más o menos ya me lo has contestado, pero ahora al revés, o sea, no te has llevado la parte de terapeuta a casa, Ujú. pero la parte mamá te la has llevado a la terapia. He intentado que no. De hecho, ¿por qué? Porque a mí o sea, tengo que tener una objetividad. O sea, el que a mí me hayan pasado ciertas circunstancias con mi hijo, entiendo perfectamente que no vayan a ser el del resto. Imagínate que yo, pues, hubiese algo que con mi hijo no fue bien, pero es que a lo mejor a otra familia sí le puede ir bien. Entonces yo ahí intento ser muy, muy objetiva. Lo que sí me ha pasado, o lo que sí es inevitable, que cuando llega una familia y empiezas a conocerla, pues te ves identificada en un montón de cosas. Y hay un momento, yo, ¿sabes qué hago, Dori? A veces digo, bueno, ahora me pongo en modo mamá. Te digo esto, ¿no? Ahora me pongo en modo terapeuta o en modo logopeda, ¿vale? Porque hay veces que tengo que ponerme en el modo mamá para decir, oye, yo también he sentido lo que tú, te Yo creo que eso comprendo, está bien. pues lo hago cuando veo que es Empatizas, yo creo que la oportuno. otra persona se siente comprendida, que es lo que te iba a Ujú. preguntar. Yo creo que eso te hace que comprendas, ¿sabes? Tu experiencia como mamá te lleva a comprender mejor. Lo vivo muy intensamente. Pues menudo No sé, desgaste. sí, a veces sí, pero, no, pero es inevitable. O sea, yo veo una familia que llega a mí y me consulta como profesional y muchísimos casos, o sea, no saben que yo soy mamá de un niño que tiene o he pasado por las mismas circunstancias que ellos, no lo saben. Entonces, pues claro, es inevitable que a mí me llegue ese mensaje muchísimo y sé perfectamente, pues bueno, aunque lo gestionen de otra manera, a lo mejor diferente a la mía, pero en qué proceso están, ¿no? Entonces es ahí, cuando ese acompañamiento que a mí me hubiese encantado tener, pues yo lo intento ofrecer, pero es que no lo puedo evitar, o sea, es que no lo concibo de otra manera. Bueno, creo que
que nos has aportado muchísimo. Me ha encantado que te abras como te has abierto. Creo que va a gustar, que es muy bonito que te hayas emocionado. Sé que es duro, pero creo que ha sido bonito que nos hayas contado tu experiencia como mamá y cuánto has aprendido con tu experiencia como mamá. Sí. Lo otro, pues sí, son conocimientos que te han ayudado, herramientas, pero para mí es muy importante esa parte. Creo que aportas mucho a las familias, que comprendes mucho por eso, por tu experiencia vital. Así que me tomo la libertad de ponerme en nombre de todas esas familias con las que has estado trabajando, darte las gracias, porque sé que, vamos, no las conozco, pero estoy segura que les has aportado muchísimo y que las has ayudado muchísimo. Bueno. Así que gracias de verdad, muchísimas gracias. Nada, Ojalá más como tú. Nada, espero que esta trayectoria de vida pues pueda seguir haciéndolo, pueda de una manera, aunque sea a través de esto, poder ayudar y todo eso. Y intento hacer lo que puedo. Pues muchas gracias. A ti, Doria. Nos vemos en el siguiente. En el siguiente, deseando ya, ¿no? Pues vamos. Venga, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias por estar.